Eh, quiero saber si me escuchan bien antes de empezar. Sí, Sí, doctor. profe. Sí, profe. Bueno, qué suerte. Eh, bueno, en la clase anterior entonces habíamos visto, para los que pudieron ver, creo que grabé esa clase, eh, sobre dientes anteriores, superior e inferior. El día de hoy vamos a estar viendo en el grupo permanente en los premolares, tanto superior e inferior y sus características individuales para poder identificar y también reconocer cómo se presentan cada una de ellas, cuáles son sus particularidades. Vamos a arrancar eh, hablando de los superiores, ¿sí? Entonces, son los dientes que están ubicados detrás de los caninos. Crece el lóbulo cérvico palatino. ¿Se acuerdan el cuarto lóbulo? Creo que esto es entero. Puedo cambiar. Ahí está. Si uno mira desde vestibular, tiene casi el mismo aspecto del canino, ¿verdad? Dos vértices, dos vertientes y un vértice, ¿verdad? Pero en el lado palatino, ese cuarto lóbulo que habíamos visto, que se convertía en un espolón en el canino, en el primer premolar ya aparece en forma de cúspide, ya no es un lóbulo nada más, sino que ese lóbulo cérvico palatino se puede decir que va creciendo, o sea, yendo de delante hacia atrás, los premolares los dientes van creciendo, y en este caso ese cuarto lóbulo deja de ser lóbulo y se convierte en una cúspide, ¿sí? Entonces son coronas cuboides, de aspecto cuboide, ¿verdad? Destinadas a triturar el alimento, como todo diente posterior. Bueno, lo mismo para el examen. En esta parte vamos a estudiar la erupción, que va entre los 9 y 10 años, primer premolar superior permanente. Erupción y oclusión, acá está, ocluye con. Entonces, su erupción se da alrededor de los 9 o 10 años de este diente, el primer premolar superior, y ocluye con la mitad distal del primer premolar inferior, que sería esta mitad, y completando acá sería mitad mesial del segundo premolar inferior. Entre premolares es donde calza este primer premolar superior, ¿sí? La oclusión. Esto sí, tema examen. Más esto que esto no sé, pero no sé, o sea, le estoy diciendo que no sé nomás. Pero sí, la oclusión de los dientes, estudien bien con quién debería caer la oclusión. Bueno, siguiendo entonces, de cara oclusal, vemos una cara oclusal de forma pentagonal, ¿sí? 5 lados. Dice, sus lados vestibulares sería esto, 2 lados. Lados vestibulares, lados que corresponde a la cúspide vestibular, curvatura mayor que en el lado palatino, o sea, es mucho más amplio que el lado palatino. También es, obviamente, porque siempre habíamos dicho que la regla es que caras proximales convergen hacia palatino. Caras proximales convergen hacia palatino. Esto se ve desde esta cara oclusal. Entonces, lado palatino formado por un solo lóbulo, solamente hay dos cúspides aquí, y lados proximales convergentes hacia palatino, lo que habíamos dibujado acá. Distal presenta una marcada oblicuidad, lo que hace que parezca la cúspide palatina volcada hacia mesial, o sea, es mucho más inclinado el distal que el mesial. El mesial un poquito más paralelo, vamos a decir.
pero ambas convergentes al final. Entonces hay dos cúspides. Puede estar acá en este, pero vamos a cambiar el color acá, porque ya se nos están encimando todos los colores. Borrador. Entonces, el primer premolar presenta dos cúspides. Esto sería una cúspide aquí y el otro sería acá. Dos cúspides, una vestibular y una palatina. Cuando estudiamos elementos arquitectónicos, sabíamos que las cúspides presentan facetas y aristas, ¿sí? Otro elemento que se ve acá, no marqué, son los rebordes marginales. Están salir acá. Reborde marginal mesial, esto tenía que ser algo triangular. Y otro reborde distal acá. Mesial, distal. Entonces dos cúspides, vestibular y palatina, y rebordes pequeñitos hacia acá. Un surco principal, surcos secundarios acá, que están separados. Surco principal era la que delimitaba cúspide de cúspide, ¿sí? Entonces sería esta de acá. Surco secundario es la que delimita cúspide de reborde acá. Entonces este surco. Y habíamos dicho que habían facetas, entonces esto es faceta armada, la que cae en la cara oclusal. A ver si se ve mejor en este puntero acá. Faceta armada, faceta lisa, la que están hacia afuera. Faceta lisa y faceta armada. Arista longitudinal, que es la arista que separa armada de lisa, y arista armada y arista lisa, cada una con respecto a sus facetas. Superficie, entonces dos cúspides, una vestibular y otra palatina, separadas de un surco mesodistal que termina en dos fositas secundarias, ¿sí? Entonces fositas secundarias serían esto acá, fosita y fosita, ¿sí? Y de aquí se desprenden surcos secundarios y último el surco principal acá. De estas dos fositas parten dos surcos secundarios en dirección a los ángulos, estos surcos secundarios que le marqué recién. No sé qué pasa. Me avisan si es que alguien está queriendo entrar porque no me está notificando, parece. Bueno, entonces de estas fositas secundarias se desprenden surcos secundarios, que sería acá, esto, 1, 1, acá también 1, 1, dice que van hacia los ángulos, este ángulo de aquí, aquí y aquí, el ángulo del pentágono sería, que forman las caras libres al unirse con las proximales. Los rebordes marginales son delgados, ¿sí? Esta característica vamos a ver, esta característica es importante porque cuando estudiemos el segundo premolar vamos a ver una diferencia. Entonces vamos a ver que esto es delgado porque, vamos a ver después, son más marcados los surcos que se orientan hacia vestibular. La unión de los surcos principal y secundario dan una imagen de H, o sea, esta H que está acá en lila sería el aspecto. Cara vestibular, entonces si uno ve desde vestibular, el diente es pentagonal, 5 lados, 1, 2, 3, 4 y una base pentagonal. Lado cervical, si uno ve hacia cervical, es convexa hacia apical.
lados proximales es muy similar al del canino, y en distal presenta un ligero aplanamiento o concavidad cervical. Entonces, si esto fuese distal, es esta, una pequeña muesca es la que presenta el diente. Acá no se ve tanto, pero hacia esta altura es una pequeña muesca es la que presenta entonces hacia distal. Entonces, si nosotros vemos de un diente de este lado y vemos la pequeña muesca, vemos que la raíz se va hacia este lado. Entonces estamos ante un diente derecho. Entonces este es inicial, este es distal por la muesca, por la raíz, por el vértice también vamos a ver después. Lados oclusales, dice la arista de la cúspide vestibular, el vértice se encuentra equidistante de las caras proximales, en ocasiones puede ubicarse más hacia distal. Este vértice, entonces, por lo general está en el centro, o sea, equidistante, dice, de ambas caras proximales, pero si es que tiene una ligera desviación, entonces esa desviación está hacia distal. Ahora, en un diente en sí es muy difícil también ver esto de las cúspides por los desgastes que presentan naturalmente el paciente, o sea, el diente del paciente, vamos a decir. Muy difícil de reconocer por el vértice nada más. Profe, Sí. el desgaste puede ser por el cepillado también. En el del vértice al menos es difícil, o sea, este vértice que se desgaste por el cepillado es difícil. Ahora sí, a este nivel de la encía sí se suele ver más, o en esta superficie de acá, o sea, toda la superficie. Pero que el vértice, se pierda el vértice por el cepillado, no. Eso sí es más difícil, más por... Ahí parece que alguien quiere entrar. Es más difícil eso, no sé si se entiende. Sí. Sí. Está. Entonces, a veces es normal ver esos desgastes acá, a nivel del cuello, la encía está muy desgastada, inclusive el esmalte ya se desgastó mucho a este nivel del cuello del diente. Es muy normal ver en gente que usa cepillos de cerdas duras y el cepillado duro también. Y generalmente estos pacientes siempre sufren de sensibilidad porque a este nivel ya el esmalte, o sea, ya hay una exposición de dentina de tanto cepillado. Acuérdense que esa lesión que se presenta a nivel del cuello no siempre es, no es que nosotros vemos una lesión así que no es cariosa, una lesión no cariosa, y vemos que hay un desgaste del cuello y ya decimos, no, esta persona se cepilla muy fuerte nada más, ¿verdad? A veces también se da por una mala distribución de la masticación, porque el paciente perdió algunas piezas dentarias y la oclusión no es la misma, y hay desprendimiento de prismas de esmalte a este nivel. En esta materia de dentaria 2 vamos a ver histología del diente. Vamos a ver que el diente en sí se compone de prismas de esmalte, que son como pequeños así bloques de Lego, le hacen así, bloques en sí, ladrillitos que se enciman uno a otro, y esos ladrillos se pueden desprender también si las fuerzas no están bien distribuidas. Y esa lesión a nivel del cuello también se presenta por esa mala masticación. No solamente puede ser un cepillado fuerte. En la cara palatina dice es pentagonal, menor que la vestibular, obviamente porque el tamaño de la cúspide es menor que en la vestibular. O sea, en una cara palatina se tiene que poder ver las dos cúspides. La cúspide palatina más pequeñita y la vestibular mucho más grande. Proximalmente a ver, de la cara proximal, lo que quiero que más aprendan es de forma trapezoidal, trapecio,
Después en oclusal, esto sí, la más larga corresponde a la cúspide vestibular, que se está refiriendo a la altura de las cúspides. Vestibular mayor que palatina. Y esto también, el último punto, que marca que en su superficie mesial presenta un aplanamiento que continúa con la raíz, que sería un pequeño aplanamiento acá, bien plano, en superficie, ¿sí? No estamos hablando en lado, ¿sí? Estamos hablando en la superficie mesial, la que presenta un pequeño aplanamiento. Después entonces el aplanamiento y cúspide palatina mayor, cúspide vestibular mayor que palatina. Porción radicular, esto sí es muy importante. Dos raíces. Primer premolar superior es la única que presenta entonces dos raíces, una vestibular y otra palatina. Eso también aprendan, por favor, ¿sí? Porque en el examen les puedo poner que tiene dos raíces y les puedo decir que es mesial y distal, y usted marca mesial y distal, pero no. Una vestibular y una palatina, o sea, en correspondencia a la denominación de sus cúspides cae también la denominación de sus raíces, su disposición, dos raíces. La bifurcación, o sea, la bifurcación se refiere a qué nivel se abre. Dice, se puede presentar a cualquier nivel entre el ápice y el tercio medio de la raíz. O sea, si nosotros dividimos acá, dice entre el ápice y todo este tercio, en este nivel, en cualquier nivel se puede aparecer la bifurcación, o sea, que se abre. Es rara la presencia de tres raíces, suele darse, y si es que se da con tres raíces, este diente, este T-max, si se presentan tres raíces, porque cuando les toca hacer una extracción, en algún momento de sus vidas van a sacar un premolar superior con tres raíces. No es tampoco tan raro. Les va a tocar, les va a llegar a ver primer premolar superior con tres raíces. Y si tiene tres raíces, la situación es la siguiente: dos vestibulares y una palatina. Entonces, tema de examen: si el primer premolar superior presenta tres raíces, ¿cómo es su disposición? Entonces, dos vestibulares y una palatina, la respuesta. El eje radicular está inclinada hacia distal. Entonces, este punto está inclinado hacia allá. Entonces, si eso es, este es distal y este es mesial, entonces el diente es izquierdo. Entonces, si tenemos que identificar el lado, entonces distinguimos mesial y distal, ubicamos el diente en la cara vestibular y ahí nos ubicamos hacia qué lado es de qué lado es el diente. Segundo premolar superior, entonces ocluye con la mitad distal del segundo premolar y un cuarto más mesial del primer molar inferior, ¿sí? Porque el molar ya es mucho más grande, no ocluye con la mitad del molar. Erupciona a los 10 o 11 años. Es mucho más grande que el primero y no hay muchas diferencias, pero hay elementos que nos van a permitir identificar correctamente un segundo premolar. Este es un punto muy importante: el aumento, así como del canino fue creciendo el tamaño del cuarto lóbulo, la cúspide continúa creciendo. La cúspide palatina crece tanto que uno, si ve desde proximal el tamaño de las cúspides,
tienden a igualarse en tamaño. Si uno compara esta imagen con, a ver, acá con esta imagen, vemos que acá, cuando establece un plano, vemos que hay una diferencia más marcada en tamaño. Palatino es mucho más pequeño que vestibular, pero en el segundo premolar ya ese aumento de tamaño hace que sea más similar el tamaño. La cara oclusal nuevamente es pentagonal. El diámetro mesiodistal de las caras libres es más equilibrado. Se refiere a este ancho. El ancho mesiodistal de ambos lados es mucho más equilibrado, no tan marcado como en el primero. Obviamente por el aumento del tamaño. Ese aumento del tamaño que provoca esta situación. Provoca que el surco esté más hacia el centro. Uno ve desde el oclusal y el surco está más al centro y es mucho más pequeño el surco. Eso hace que el reborde sea mucho más grande. Es lo que le había dicho en el primer premolar, que se acuerden dónde está oclusal, acá. Entonces los rebordes marginales son más delgaditos. Era que les dije que se acuerden, porque en el segundo premolar esta cúspide crece tanto que hace que el surco central sea mucho más principal o central sea mucho más pequeño, mucho más corto, y entonces este reborde también crece en tamaño. Los surcos secundarios son mucho más pequeños y regulares, y las cúspides tienen menos altura que en los primeros, que en el primer premolar. ¿Por qué? Aparenta menor altura porque el reborde también ya crece en tamaño. O sea, no hay mucha exageración de altura, vamos a decirlo, ¿verdad? Sino que hay una tendencia a igualarse. Los rebordes marginales son más anchos, si habíamos dicho, por ende también el surco central es mucho más corto. Cara vestibular, vertiente distal más larga que la mesial. En el primer premolar habíamos dicho que las vertientes de las cúspides eran equidistantes, y en todo caso, si estaba desplazada, estaba hacia distal. En este caso se desplaza más hacia mesial. Cara palatina es mucho más grande que la del primer premolar, obviamente porque el tamaño de la cúspide palatina es mayor. Las caras proximales, los dos llegan a la misma altura, y porción radicular es una sola raíz y una inclinación hacia distal del ápice. El ápice se inclina hacia distal. Entonces, en comparación, cúspide vestibular más grande, cúspide del mismo tamaño en el segundo premolar. Lado disto oclusal muy convergente y convexo, lado disto mesioclusal poco convergente. Cúspide palatina hacia mesial, cúspide palatina es más centrada. Surco principal es largo y hasta hacia palatino. Esto les había dicho que tiene correlación con esto. El surco principal es mucho más corto y está más hacia el centro. Hacia el centro del diente se refiere. Los bordes marginales más angostos, eso también tiene relación con eso. El otro es más grande, y raíz generalmente bifurcada. Siempre es vestibular y palatino, generalmente. Y si hay tres, vestibular se divide en dos: mesio vestibular y disto vestibular. Si es que hay tres a veces, pero principalmente hay dos, a veces se presenta uno y raras veces tres. Y el segundo premolar unirradicular, una sola raíz. Entonces acá vemos la diferencia de tamaño, ¿verdad? Palatino más pequeño que vestibular, y en el segundo molar más similar en tamaño.
Después vemos dos raíces en el primer premolar superior y en el segundo una raíz. Otra diferencia es, acá está el surco más hacia el centro y más pequeño, y este surco mucho más grande, o sea, mucho más largo en realidad, y más hacia palatino, reborde más finito, y este es un reborde mucho más gordo. Entonces, estos caras proximales más convergentes, o sea, especialmente la distal más convergente, y esto un poquito más paralelo. Convexidad, y ambas como semejanza se puede decir que la cara vestibular son pentagonales, la cara palatina también, y dentro de todo también presentan dos cúspides, vestibular y palatina. Ahora descartamos y vemos por último el grupo inferior. Entonces, en el grupo inferior hay dos también, primero y segundo premolar inferior. Vamos a ver el primer premolar inferior. Erupción, vamos a estudiar bien. A 10 años, y ocluye vemos con la mitad distal del canino superior y la mitad mesial del primer premolar superior. La corona es en relación a las superiores de menor tamaño, disminuye el diámetro vestíbulo lingual que se equilibra con el mesio distal. Entonces, en un inferior, esto es distal. Entonces, esto es, la predominancia es más equilibrada, o sea, mesio distal con vestíbulo palatino es mucho más cuadradito, vamos a decirle, el diente, los premolares inferiores son mucho más cuadraditos. Sin embargo, en un superior predomina notablemente el diámetro vestíbulo palatino. De vestibular hacia palatino es la predominancia, es mucho más, ese eje predomina sobre el mesio distal, sería mesio distal, y en un inferior es mucho más cuadradito. Ahora, el primer premolar tiene forma ovoidal. Ovoidal se refiere a forma de huevo. Vestibular es mucho más convexo y más ancho, sería aquí, que el lingual más convexo, y una curva más regular, mucho más marcada. Superficie tiene dos cúspides de tamaño muy desproporcionado, bastante. Los vestibulares muy prominentes, todo esto es bastante prominente, y lingual redondeada y no se notan las aristas. Eso sí es notable en una cara proximal. Vamos a ver si se ve más adelante. Acá en esta imagen se puede ver cómo el vestibular es mucho más puntiagudo y el lingual es pequeñito y redondeado nada más. Es algo así, pim, redondito nomás. ¿Ven? Muy pequeño, y sin embargo el vestibular es mucho más agudo, más cúspide, vamos a decir. Entonces, pequeñito, y eso se nota
desde una cara proximal. Acá desde oclusal es muy difícil reconocer eso, pero en la superficie se presenta así, agudo, y esto más redondeado, igual. Dos fosas irregularmente dispuestas, es una fosa distal, dice más cerca hacia el lado lingual, o sea, esto sería distal porque la fosa distal está más hacia el lingual y mesial más hacia arriba, o sea, más hacia vestibular. Esto es mesial y esto vestibular, lingual. Entonces este diente es un izquierdo. De las dos fosas parten surcos secundarios que limitan rebordes marginales. Entonces aquí van hacia los ángulos las fosas secundarias y delimitan el reborde marginal, que sería esto de aquí, esta superficie de acá. Este triangulito de ahí es el reborde marginal. Hacia el centro y lingual de la cara parte un surco de cada fosa que parece marchar al encuentro, pero se interrumpen en una cresta que se extiende de cúspide a cúspide. Es como un puente de comunicación sería acá, esto de aquí, un puente adamantino. Entonces ahí está un elemento que nos permite identificar el primer premolar inferior, que es el que presenta ese puente. No se presenta en el segundo premolar, ni en el segundo premolar inferior, ni tampoco en los superiores. No hay este puente adamantino, este esmalte que une cúspide vestibular con cúspide lingual. Entonces ese surco principal entonces está separado. Entonces el surco se va y interrumpe un puente adamantino. Adamantino quiere decir, se refiere al esmalte, el puente de esmalte, lo que sería. Puede a veces mostrar un minúsculo surco que sería la continuación de los anteriores y la reliquia de la unión de los lóbulos vestibulares linguales. Entonces a veces el surco como que le hace o sea, se presenta también arriba del puente, pero no siempre. Cara vestibular es muy similar a todos los premolares. Ahí no es muy difícil identificar un premolar viendo una cara vestibular, porque presenta forma pentagonal, también como las dos anteriores que habíamos visto, más corta que la cara del canino. El lado cervical es igual al canino, o sea, convexa hacia apical. Las proximales convexos y convergentes hacia apical. Las oclusales, dos vertientes, parecidas al canino, menos oblicuas, y la superficie es igual al canino con gran inclinación hacia oclusal y lingual. Esto sí es importante. La inclinación de la superficie vestibular que se inclina hacia oclusal y lingual. Acá vamos a ver bien. Acá es esto lo que se refiere. Entonces, a lo que se refería en ese punto es esta inclinación, que es hacia oclusal y lingual. La superficie vestibular se inclina hacia oclusal y lingual, es muy marcada, pero esa inclinación hacia oclusal y lingual es de todos los dientes inferiores. Tiene una marcada inclinación ocluso-lingual. Esta superficie es inclinada, tiene una inclinación hacia oclusal y lingual. Esto entonces no podemos ver desde una cara vestibular, sino que viendo desde proximal uno sí puede interpretar que esa superficie se inclina hacia oclusal y lingual. Cara lingual, entonces podemos ver las dos cúspides. La lingual mucho más pequeña que la vestibular, forma pentagonal sumamente más pequeña, menos convexa en sentido cérvico-oclusal que
pero sí muy convexa en sentido mesio-distal. Lado vestibular desde una cara proximal, entonces fuertemente convexo. El eje del vértice sería acá. Esto lo sería así. El eje del vértice de la cúspide vestibular prácticamente se ubica en el eje del diente, o sea, el centro del diente está en relación con el vértice de la cúspide vestibular. Lado oclusal entonces muestra el perfil las dos vertientes armadas de las superficies, que sería acá, armada aquí. Pero es muy marcado esa diferencia de altura de cúspides. La cúspide lingual es mucho más corta, ambas caras son lisas y convexas. Radicular, entonces hablamos de una sola raíz uniradicular y vista desde vestibular, entonces hay una desviación hacia distal. Entonces si esto es distal, el diente mesial aquí, entonces es un izquierdo. Acá también, entonces se desvía hacia distal. Entonces este es mesial, acá este es mesial y el diente es izquierdo. Acá ya vemos cómo no es, hay un aumento del tamaño de la cúspide lingual, pero no es tan diferente, o sea, es muy diferente, quiero decir, es mucho más diferente que en el primer premolar, que se ve súper pequeño. Acá, esto es muy pequeño, es mucha la diferencia del ángulo que genera entre vértice y vértice, es mucha la diferencia, porque el lingual el premolar es muy pequeño. Sin embargo, en el segundo premolar no llegan a igualarse en tamaño, pero sí hay un aumento mucho más considerable. Erupciona a los 10 o 11 años y obstruye con la mitad distal del primer premolar superior y con la mitad mesial del segundo premolar. Situación que se puede dar es esta. Puede ser tricuspidio, inclusive tetracuspidio también, pero principalmente es bi o tricuspidio las situaciones más regulares. En este caso vemos un tricuspidio acá. La vestibular siempre se queda en 1. La que se suma en número es hacia el lingual. Vamos a borrar otra vez, se va a distinguir mejor. Acá está, una cúspide aquí, otra cúspide aquí y una grande vestibular. De forma pentagonal, un surco completo separa las cúspides vestibular y lingual. Eso quiere decir que en este diente no se presenta el puente adamantino que había en el anterior. Es completo el surco, no está interrumpido por nada. El puente adamantino es sin alcanzar tanto desarrollo como en el primer premolar, por eso el surco es bien completo. Entonces, si son bicuspidios, se presenta en forma de H: surco central, surco secundario y dos cúspides. En forma de media luna, que sería un surco sonriente, vamos a decir, y
sus cúspides, sus surcos secundarios. Ahí está el surco central. Si son tricuspidios, las variantes son en forma de I o en forma de T de los surcos, I o en T. Y las dos cúspides siempre están hacia el lingual. La que queda una sola siempre es vestibular. Y acá vemos en el caso 6 es el tetracuspidio, que siempre es una vestibular y 3 linguales. Bueno, entonces de todos los premolares podemos decir que el segundo premolar puede ser bi, tri y tetracuspidio. Esa característica de número de cúspides solamente se da en el segundo premolar inferior. Cara vestibular parecida al primer premolar, pero de menor tamaño. Hay mucho que hablar en las caras vestibulares de los premolares, de todos en sí. En la cara lingual hay un aumento de tamaño, no es tan marcada la diferencia de cúspides. Cuando se trata de un tetracuspidio, se ve en su borde libre las dos vertientes de sus cúspides. Acá, por ejemplo, dos cúspides que se pueden diferenciar y delimitado por un pequeño surco a este nivel. La cara proximal es romboidal, se diferencia del primer premolar, que aumenta la altura de la cúspide lingual. Esa es la diferencia mayor. No llega a igualarle en altura, pero acá no llega a igualarle en la altura, pero se acerca mucho más. Acá también vemos, se intenta acercar más, pero no le llega a igualar. Sin embargo, en el primer premolar es mucho más notorio. Entonces, cuando tengamos un premolar inferior, la única forma una de las formas, porque el número de cúspides también puede ser un elemento para distinguir, vamos a ver desde una cara proximal. Entonces, como la cara vestibular converge hacia oclusal y lingual, entonces estamos ante un inferior, y si es primero y segundo, vamos a ver la altura de las cúspides. Primer premolar mucho más pequeño y segundo no llega a igualar, pero es mucho más alto. Entonces, como diferencias entre superior e inferior, habíamos dicho al principio de esta diapositiva que en el superior el sentido vestíbulo palatino supera al mesiodistal, y en el inferior es mucho más igualito, o sea, mucho más redondito parece el diente. En el superior tenemos formas pentagonales, y en el inferior el primero tiene una cara más ovoidal, una forma de huevo, y el segundo premolar nada más es que tiene forma pentagonal. O sea, de las 4 premolares, uno nada más no tiene cara pentagonal, y es el primer premolar inferior. Disposición de las fosas. Las fosas están más iguales en los superiores, pero más hacia, o sea, entre fosas. Fosa y fosa están iguales en altura. Obviamente en el primer premolar está más hacia el centro, más hacia palatino, y más hacia el centro el segundo. Pero entre una mesial y otra distal, las distales están más hacia el lingual en el inferior. Diferencia: surcos es completo y recto. Entre primero y segundo habíamos dicho que el primero era mucho más largo, el segundo mucho más pequeño, y en el inferior es incompleto por el puente adamantino, y en el segundo es completo. En el superior la cara más inclinada de la palatina, en los inferiores la cara más inclinada de la vestibular. El plano oclusal, como se presenta, el segundo premolar siempre, ambos segundos premolares
la cúspide que están hacia adentro, la palatina lingual, crecen y están mucho más cerca del plano con respecto a los primeros. Superior, superficie convexa, y en el primer premolar era que habíamos dicho que había una muesca en una de las caras. Porción radicular superior es vestíbulo palatino y inferior diámetros equilibrados. Y acá lo que nos falta es mencionar que el primer premolar es el que tiene dos raíces, vestibular y palatina, y a veces tres raíces también, dos vestibulares y una palatina, si es que es tres. Estamos hasta ahí. Este puede ser que salga en el examen, algo así, para completar las diferencias, semejanzas que pueden haber entre premolares. Bueno, estamos entonces. Hasta ahí la clase de hoy. ¿Alguien? Profe,